Si hay ejemplo más famoso sobre cómo resolver una crisis de vivienda y construir vivienda pública en cantidades más que industriales, por supuesto estaremos hablando de Singapur. Pero cómo esta pequeña ciudad-estado del sureste asiático se convirtió en el referente sobre vivienda pública y modelo a seguir, pero a la vez en el ejemplo inalcanzable de muchos de los países en el mundo. En este video conoceremos una de las historias sobre vivienda pública más interesantes, que más tiempo ha sobrevivido y que más cabezas ha quebrado intentando llevarla a sus propias ciudades o países. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Como sabrás, comenzaremos esta historia a mitad del siglo XX y con un país bastante pobre y profundamente agobiado por la necesidad de dotar con vivienda a sus ciudadanos. Hoy Singapur, a pesar de ser una de las ciudades más densamente pobladas en el mundo, es también uno de los países más prósperos. Pero a finales de la década de los 50 esta historia estaba lejos de ser una realidad. Durante estos años, Singapur era un importante puerto del sureste asiático que atraía a muchos inmigrantes de los países cercanos. Personas de India, China, Malasia y otros países de Asia llegaban a la ciudad-estado gracias a esto. Por lo tanto, la sobrepoblación estaba presente y al igual que en otras muchas ciudades asiáticas, familias enteras vivían hacinadas en pequeñas viviendas de una habitación, sin servicios públicos básicos y en donde las tensiones raciales estaban a la orden del día. Las viviendas en condiciones brillaban por su ausencia. Por supuesto, la vivienda se convirtió en una prioridad para el gobierno, especialmente hablando de la vivienda social. En 1960, Singapur creará la Junta de Desarrollo de Vivienda o la Housing and Development Board, por su nombre en inglés. Desde ahora, uno de los protagonistas de esta historia, con el objetivo de aumentar rápidamente la oferta de viviendas de alquiler para los más pobres y mejorar esas condiciones de vida tanto de hacinamiento como de falta de servicios básicos entre la población. Y antes de continuar, este video es patrocinado por Babel. Como puedes escuchar, mi inglés no es el mejor y si tú también te encuentras en las mismas, sabrás que a veces es difícil encontrar un buen lugar para aprenderlo o incluso agendar con profesores en línea. Pues Babel es una aplicación para aprender idiomas que te permite aprender entre 14 idiomas distintos, entre ellos, por supuesto, este bendito inglés. Y lo mejor es que sus lecciones están creadas por 200 profesores reales, expertos y hablantes nativos. Esto no solo te viene perfecto si tienes pensado aprender otro idioma, sino por ejemplo si tienes que salir pronto de viaje y quieres mejorar tanto tu comprensión como tu habla, justamente lo que muchas de las veces se nos hace más difícil. Pues como en Babel la técnica se basa en la conversación, puedes mejorarla con tan solo 3 semanas de lecciones. Así que si estás pensando en aprender un nuevo idioma o ya tienes pensado ese viaje, puedes entrar en el enlace de los comentarios o la descripción y obtener un 55% de descuento. Y si es que no te gusta, tienes una garantía de devolución de tu dinero dentro de los primeros 20 días. Gracias a Babel por patrocinar este video. Pues la Housing and Development Board, que desde ahora la conoceremos como la HDB por sus siglas en inglés, inicialmente tenía como misión construir vivienda asequible para ser rentada, y solo permitiría a los residentes comprar vivienda pública después de abordar la grave crisis que pasaba el país. Apenas un año después, la HDB ganaría confianza y demostraría su importancia entre los habitantes de Singapur cuando después del incendio del barrio de Bukit Ho Swee, un hacinado asentamiento irregular cerca del centro de la ciudad dejara sin hogar a más de 16,000 personas, y apenas un año más las reubicara en los nuevos edificios de vivienda pública que comenzarían a verse por toda la ciudad. Arquitectónica y urbanísticamente hablando, la HDB elegiría la fórmula de la época para resolver su crisis de vivienda, el movimiento moderno. Las primeras viviendas eran tremendamente sencillas, edificios de 10 a 12 plantas y accesibles por pasillos abiertos que corrían a lo largo del frente del edificio. Estos se convirtieron en la respuesta perfecta para alojar a las miles de personas que necesitaban rápidamente un hogar. Estos nuevos edificios con diseños funcionales y eficientes que podían acomodar a muchas personas en un espacio limitado y ser construidos rápidamente gracias a la estandarización, eran similares a las adoptadas en países como la Unión Soviética con sus Khrushchevkas, o Francia con sus grandes ensembles, o incluso México con sus grandes multifamiliares. Se proporcionaba agua y electricidad, pero no tenían más que un sanitario y una regadera en el diminuto baño, y un fregadero en la cocina. Sin embargo, eran limpios, seguros y, lo que era más importante, bien mantenidos. A diferencia de los anteriores barrios irregulares, hacinados y en condiciones insalubres que eran la única opción que tenían tanto los más pobres como los miles de inmigrantes que seguían llegando al país.
Llegados a este punto, la experiencia en Singapur pareciera otra más como estas. Miles de viviendas en los típicos edificios del movimiento moderno que ofrecieron rápidamente hogar y que después de un tiempo cayeron en el olvido, y el descuido por parte de sus gobiernos. El problema es que estos ejemplos justamente en algún momento de su historia dejaron de producir vivienda social o por lo menos en grandes cantidades, pero no así en el caso de Singapur, pues aún seguiría construyendo vivienda pública en grandes cantidades al pasar las décadas. Y es que aparte de la creación de la HDB, el caso de Singapur tiene otros protagonistas más. Para entender el gran éxito del modelo Singapur es necesario conocer sus otros grandes protagonistas. Y es que construir viviendas era lo relativamente sencillo en este caso, pero lo importante venía detrás de ello. ¿Cómo conseguir la gran cantidad de suelo urbano que se necesitaba para esto? Además, un suelo urbano extremadamente escaso, pues recordemos que Singapur es una ciudad-estado. Así que el otro gran protagonista, y si no es que el más importante, fue la Land Acquisition Act de 1967, o en español, la Ley de Adquisición de Tierras. La disponibilidad de tierras a precios asequibles era fundamental para el éxito de un programa de vivienda pública realmente efectivo, por lo que esta ley proporcionaba al gobierno un marco legal para adquirir tierras privadas obligatoriamente a precios de mercado, con el fin de llevar a cabo proyectos de interés o beneficio público. La legislación permitió al gobierno obtener tierras para usos residenciales, comerciales e industriales, así como para infraestructuras y equipamientos, como escuelas, hospitales o espacios públicos que se consideraran inmediatamente necesarios. Pero es que la ley también tenía otro motivo que prácticamente fue el responsable de seguir construyendo vivienda pública de bajo costo. Antes de ella, la capacidad del gobierno para adquirir tierras privadas no impedía que los propietarios aumentaran los precios de estas a la hora de construir. Como resultado, esto elevaba el costo de la adquisición de tierras y dificultaba o hacía imposible los proyectos públicos de vivienda de bajo costo. Así que la ley también tenía como objetivo evitar esta alza artificial o especulativa de los precios de la tierra por parte de los dueños. La adquisición de tierras a través de esta ley permitió al gobierno planificar y gestionar rápida y eficazmente el suministro de tierras para la construcción de vivienda, lo que llevó a que el gobierno singapurense intensificara su programa de adquisición de tierras después de la ley. Entre 1959 y 1984, el gobierno adquirió un total de 17.690 hectáreas de tierra, lo que constituía alrededor de un tercio de la superficie terrestre total de Singapur en ese momento, y la mayor parte de este banco de tierras fue adquirido gracias a la Ley de Adquisición de Tierras del 67. El gobierno rápidamente se convirtió en el mayor terrateniente para 1985, poseyendo el 76.2% de la tierra en Singapur, más del doble que el 31% que tenía en 1949, y actualmente siendo el poseedor del 90% del suelo en el país. Gracias ahora a la ley y a la disponibilidad de tierras que tenía el gobierno de Singapur entre 1963 y 1985, ahora la HDB pudo construir más de 500,000 departamentos, para proporcionar alojamiento a precios asequibles a más del 80% de la población total de Singapur. Y no solo eso, pues también se pudieron construir polígonos industriales, incluido el enorme polígono industrial de Jurong de 6.500 hectáreas, para proporcionar también empleo a sus ciudadanos. Ahora bien, ¿recuerdas que en un principio la HDB solo construyó vivienda para rentar a precios asequibles mientras el parque de viviendas se incrementaba? Pues en 1964 vino la introducción del esquema de propiedad de viviendas para el pueblo, que fue un punto de inflexión importante en esta evolución de igual manera, ya que ahora permitía a las personas convertirse en propietarias de sus propias viviendas mediante la compra de viviendas públicas con una concesión de arrendamiento a largo plazo. ¿Qué tan a largo plazo? Pues nada más y nada menos que 99 años. De hecho, este arrendamiento a largo plazo en realidad significaba que en vez de comprar y ser propietarios absolutos de la tierra, la gente compraba el derecho de arrendamiento de esa propiedad, por el periodo de 99 años al gobierno, reduciendo ese costo de la tierra a las viviendas, que representaba una parte significativa del costo total de una propiedad, y después del cual la propiedad retornaría al gobierno de Singapur. Además, la implementación del arrendamiento por 99 años ayudó a garantizar la estabilidad de los precios a largo plazo en el mercado de viviendas, ofreciendo precios relativamente estables, por supuesto en conjunto con otros instrumentos tanto de planeación como recaudatorios, que captaron las plusvalías de ciertos desarrollos y por lo tanto también financiaban la vivienda pública.
Aunque no solo eso, también ayudaban a mantener en buenas condiciones las ya existentes, mejorándolos a veces con elevadores o por ejemplo modernizando sus fachadas. Esta evolución del programa no solo proporcionó viviendas asequibles propias para los segmentos más pobres de la población, sino que también permitió una amplia gama de ciudadanos, incluidos aquellos de ingresos medios, que podían acceder ahora a la propiedad de viviendas. Así que el programa se había ampliado a prácticamente a toda la población potencialmente necesitada de una vivienda en Singapur, con lo cual provocaría un boom inmobiliario, pero en este caso de vivienda pública por toda la ciudad-estado. Para que te des una idea de cómo fue cambiando la oferta de vivienda en el país, para 1959 solo el 9% de la población habitaba en una vivienda pública. Para 1970, después de la adopción de estas medidas, la población ahora representaba el 39%, habitando en alguna de las más de 120,000 viviendas públicas de la HDB. Para 1990, esta cifra había alcanzado ya las 574,000 viviendas públicas, y el 87.5% de la población habitando en ellas. Y actualmente, con más de 1 millón de viviendas construidas por la HDB y más del 90% de la población total del país habitando en alguna de ellas. Por ejemplo, para 1986, según datos del Fondo Monetario Internacional, Singapur gastaba el 14.32% de su gasto público total, solamente para la vivienda pública, comparado con el 4.2% en Chile, el 3.97% para Argentina, el apenas 2.29% para los Estados Unidos o el 1.3% para México. Y bueno, ni hablar del raquítico 0.86% que destinaba Corea del Sur. No solo eso. La gran oferta de vivienda pública también provocó que la gran mayoría de las personas fueran propietarias de ellas. Si para 1970 apenas el 29.4% era propietario de su vivienda, para 2015 esta cifra había aumentado al 94%, una de las tasas más altas en todo el mundo dentro de las economías de mercado. Y ya en datos más exactos, por ejemplo, entre 2021 y 2022, los precios típicos de un departamento de una habitación oscilaban entre los $95,000 y los $234,000 estadounidenses, mientras que para uno de 4 habitaciones entre los $372,000 y $525,000. La vivienda pública ha evolucionado tanto en estos últimos años que incluso ahora se ofertan bloques de departamentos de 47 pisos, con jardines en la azotea o jardines que unen a las altas torres, como por ejemplo en el desarrollo de Sky Terrace at Dawson. Cuando el gobierno puso a la venta estos departamentos en 2009, antes de que comenzaran su construcción, los precios subsidiados para departamentos de 4 habitaciones comenzaban en los $373,000 singapurenses, unos $338,000 estadounidenses actuales. Por poner en referencia, y solo como datos de referencia, el precio promedio de una vivienda en la Ciudad de México en 2023 fue de alrededor de los $222,000. Además de permitir la construcción de viviendas asequibles, la adquisición de terrenos más barata por supuesto también permitió una mejor planificación urbana. Estos bloques de viviendas se construyeron en clústeres, nuevas ciudades o new towns como se les conoce, con parques, escuelas y tiendas. Los más grandes como por ejemplo Queenstown con una clínica, un centro comunitario y una biblioteca. Actualmente existen 24 de estos new towns en todo Singapur, donde algunos de ellos alcanzan las más de 70,000 viviendas dentro de ellos y los más de 200,000 habitantes cada uno. Si bien los más antiguos, como vimos, surgieron de la organización urbanística heredada del movimiento moderno, como con los largos y austeros bloques de departamentos o la organización en torno a supermanzanas, los diseños urbanos también fueron evolucionando a nuevos desarrollos más verticales, con altos rascacielos a la hongkonesa, diseños urbanos más densos y compactos y diseños arquitectónicos más modernos. Y como la mayoría de las cosas en la economía meticulosamente planificada de Singapur, el diseño de estos new towns también fue meticulosamente planificado. ¿Recuerdas que China construye sus sistemas de metro antes de desarrollar viviendas a su alrededor? Pues Singapur hace un término medio de esto. Muchas de las veces los desarrollos de vivienda de la HDB se planifican a la par de las líneas de su metro, de nuevo con el objetivo de que una vez que la gente llegue a habitar a esos lugares, ya cuente con la infraestructura de transporte adecuada y necesaria. Y así llegamos al último de los grandes protagonistas del éxito de la vivienda pública en Singapur, que ha sido nada más y nada menos que la integración étnica. Como recordaremos, Singapur fue habitado a mediados del siglo XX principalmente por personas de 3 países, China, Malasia e India.
En 1989 el Ministerio de Desarrollo Nacional se dio cuenta que entre los nuevos desarrollos de la HDB se empezaban a formar enclaves étnicos. Por ejemplo, muchos solicitantes de vivienda malayos querían vivir en los new towns de Bedok y Tampines, mientras que muchos chinos preferían propiedades en los de Ang Mo Kio y Hougang. La formación de enclaves raciales había sido un problema social en muchos de los desarrollos de vivienda pública a lo largo y a lo ancho del mundo, favoreciendo discriminación hacia ciertos grupos, tensiones raciales, pobreza extrema o altos índices de criminalidad gracias a lo anterior, como por ejemplo lo habían sido desarrollos enteros como Pruitt Igoe en los Estados Unidos, y que los había llevado a una profunda decadencia y posterior demolición en este caso. El gobierno singapurense por supuesto que quería evitarlos, y más aún en un contexto en donde no solo se tenían unos cuantos desarrollos de vivienda pública, sino literalmente todo un país o ciudad-estado. Así que ese mismo año implementó la Política de Integración Étnica, o EIP por sus siglas en inglés, en donde los desarrollos de la HDB buscaban una integración étnica equilibrada y evitar justamente estos enclaves raciales. Por ejemplo, la EIP funciona estableciendo límites en el porcentaje total de ocupación étnica en bloques de departamentos o barrios enteros. Es decir, si en alguno de los desarrollos de la HDB se comenzara a concentrar un mayor número de residentes de cierta nacionalidad, se restringirían las ventas a ese grupo étnico específico una vez alcanzado el límite establecido. Este límite establecido, por supuesto, depende de los datos demográficos que la HDB tuviera para ese momento para cada desarrollo o barrio en específico, a menos que el vendedor y el comprador fueran del mismo grupo étnico, pues en ese caso no habría cambio en el porcentaje. Asimismo, dentro de los instrumentos de subsidios que el gobierno puso en marcha, también se garantiza no solo la integración étnica sino la socioeconómica. Pues por ejemplo, subsidios de vivienda de hasta $80,000 están disponibles para compradores de vivienda que lo hacen por primera vez y que ganan menos de $9,000 por mes, ayudando también a crear barrios más socioeconómicamente diversos. La medida ha sido polémica, sin embargo, la integración de los grupos étnicos en las viviendas públicas ha promovido la interacción y el intercambio cultural entre residentes de diferentes contextos, lo que ha permitido una mayor tolerancia entre estas, pues la integración no solo se reduce a que circulen por los mismos pasillos o tomen el mismo elevador, sino que comparten los mismos espacios públicos de los desarrollos, los hospitales o las mismas escuelas, por ejemplo. Mientras los gobiernos de prácticamente todo el mundo aún luchan por proporcionar a sus poblaciones viviendas asequibles de calidad, tal vez ningún país haya afrontado este desafío mejor que Singapur. Y después de todo, la pregunta del millón es, ¿podría implementarse en mi país? Pues si es que vives en una ciudad-estado, probablemente sí. Singapur es un estado unitario sin divisiones administrativas de segundo orden que, gracias a su condición de ciudad-estado pequeña y densamente poblada, puede permitirse una planificación y gestión del uso del suelo tan minuciosamente como lo hace, incluso como lo vimos con una integración étnica de por medio. Sin embargo, Singapur en realidad nos deja lecciones importantes aún así. El éxito del modelo Singapur reside en una participación activa de su gobierno que abordó correctamente los problemas de vivienda pública una vez que se le presentaron. Creó los instrumentos de planificación, recaudación y de subsidio a la vivienda que constantemente monitorizó y fue evolucionando según la demanda de vivienda que se le presentaba. Y por último, lo que muchas veces olvidamos irónicamente por el camino, construyó la vivienda necesaria para paliar su grave crisis de vivienda. Por supuesto, esta especie de receta aún la sigue aplicando, y si bien no es perfecta y se enfrenta a nuevos problemas, el país ha construido un círculo virtuoso el cual siempre puede evolucionar. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.